¿Cómo estás, Diego? Bien, ¿y tú? Bien, gracias. Bienvenidos un día más a su programa. Hoy vamos a hablar de las instituciones de salud mental, basándonos un poco en la película que vimos la semana pasada, One Flew Over the Cuckoo's Nest, o Atrapados sin salida. Primero que nada, podríamos establecer cómo es que una institución de salud mental funciona. O sea, como cuál es su función, pero además cómo está organizada, cuándo sí te mandan ahí, cuándo no, por qué son necesarias, no sé. Cuéntame cuál es tu... Mi bagaje con eso. Exacto. Me gustaría empezar haciendo un poquitín de historia. Ok. Hay una historia antes de México en cuestiones de salud mental, ¿no? Están todas las instituciones europeas y bueno, te decía que la salud mental como disciplina de la medicina inicia a finales del siglo XVII, XVIII y al inicio para estudiar los trastornos, que era básicamente la neurosis, la histeria. Bueno, esas ya son definiciones que Freud va delineando. Antes que eso se habla de las alienaciones y las locuras. Y para estudiar esto, pues traían actrices, prostitutas, actores, ¿no? Y hacían todo un show, este teatro de las histéricas. Pues era eso, el show con Charcot, con Breuer, con Freud. Bueno, Charcot fue profesor de Breuer y de Freud. Y después, bueno, Freud se pone un poco más serio y empieza a hacer unos estudios más serios. Entre ellos, sus estudios del incesto, ¿no? Que dice, pues sí, o sea, estas mujeres muy histéricas, pero bien que el papá las toqueteó. Y entonces la sociedad viene, se brinca y dice, a ver, no, espérense, ¿no? A ver, doctor Freud, ¿por qué anda diciendo esas cosas? Y él, pues a quien atendía era a la sociedad vienesa, era un pueblo de 3 cuadras, ¿no? Si ahora Viena es chiquito, en aquel entonces era todavía más chiquito. Claro. Y echa reversa y dice, no, bueno, construye la teoría de la histeria. Entonces estas mujeres, pues lo que hablábamos de Jack Nicholson, ¿no? Pues sí, o sea, estaba mal hecho, pero se me tiró encima. ¿Qué iba yo a hacer? En realidad ella me deseaba, ¿no? Sí. Es exactamente el mismo discurso. El discurso en 150 o 200 años ha cambiado muy poco. En realidad ella quería. Sí. ¿No? Que es como la ambigüedad de pues nadie estaba ahí. Entonces no hay manera de comprobar eso. Así es, ¿no? No hay manera, pero... Quien escribe ampliamente sobre esto es Judy Herman, que tiene este libro Trauma y Recuperación, y ahí hace una buena historia y cita entre otras a Anna Freud, ¿no? No es una cosa infundamentada, hace un estudio muy serio y lo que dice también ella es que muchos de los trastornos límite de la personalidad tienen ahí su base, en que estas mujeres no han podido hablar de lo que ocurría en casa, que es psicótico, sí. ¿No? O sea, ocurría, pero todo el mundo lo niega y todo el mundo dice que estoy loca y que yo invento cosas y yo me siento súper mal y no sé por qué tengo tanta ansiedad todo el tiempo. Entonces, bueno, eso, que es lo que ocurre en la casa, en un nivel, se traslapa al otro nivel, que es al nivel social, por supuesto, y también al nivel institucional. Produce efectos intrapsíquicos, ¿no? Pero también produce efectos sociales y produce efectos institucionales. Las primeras clínicas, como la Salpêtrière, que es donde Freud estudia, son estos teatros de las histéricas. Y luego en México, con el Porfiriato, aparece un hospital muy, muy, muy conocido que es la Castañeda. Y en la Castañeda era así como la película de
de Atrapados sin Salida, era una institución en la que se guardaba a los locos, pero también a algunos reclusos, algunas personas que por ciertas características no podían dejar en la cárcel, ¿no? Por el grado de agresividad o peligrosidad, los mandaban a la Castañeda. Y en alguna época la Castañeda también tuvo su piso pagado. Entonces estaban los que vivían en situación de calle, llamados en aquella época indigentes, igual prostitutas que no habían tenido dónde terminar sus días, personas obviamente con enfermedades de transmisión sexual, ¿no? Con cosas muy feas para la época, sífilis. Bueno, la sífilis da locura, ¿no? Después son sí, también. Años. Es que, sí, bueno, tiene un deterioro neurológico, ¿no? Que no es que de locura. Está de locura. No esa locura, sino un deterioro. Que el VIH es de los primeros síntomas que da también. ¿Ah, sí? Sí, un deterioro neurológico. Después como que se corrige y se estabiliza, pero inflama el cerebro, es un virus que inflama el cerebro. De entrada puede producir cuadros así como de mucha ansiedad y tal vez de paranoia. Entonces esta Castañeda, que estaba a las afueras de la ciudad, estaba en Mixcoac, ¿no? Es este primer manicomio, porque además así se llamaban, manicomios. Hay dos instituciones muy emblemáticas en esta misma dirección, que son la cárcel de Lecumberri y el manicomio de la Castañeda. Son de la misma época, los manda a construir don Porfirio, porque antes de existir la Castañeda había en el centro de la ciudad unos hospitales, uno para hombres y otro para mujeres alienados o locos. Entonces los sacan del centro de la ciudad y se los llevan para Mixcoac. Bueno, en el centro de la ciudad hubo leprosario, estuvo la cárcel, estuvieron los manicomios. Todavía hoy día está el hospital, el de los ojos. El del conde, no me acuerdo cómo se llama. Sí. ¿No? Pero bueno, pues todo estaba en el centro, ¿no? Entonces se saca a los psiquiátricos de ahí, a los hombres y a las mujeres, y se les lleva a la Castañeda. Y entonces ahí se empiezan a hospitalizar, institucionalizar, digo, personas en situación de calle, gente que pues tal vez tenía Parkinson, Alzheimer, alguna cosa neurovegetativa ya por la edad, y entonces los dejaban ahí y se olvidaban de ellos. Que también eso ahora es un delito, ¿no? Se llama abandono de persona. Sí, ya no puedes... No, ya no puedes ir y aventar a alguien en una institución y nunca volverlo a ver. Por eso es que hacen tanto hincapié en que tiene que ir acompañado de un familiar, porque es una responsabilidad compartida. Ahora, o sea, sí, pero también hay casos que son irrecuperables y que para la familia también es muy difícil transitar con un enfermo crónico. O sea, no estoy proponiendo que los abandonen, pero hay que tener programas mucho más eficientes justamente para que ni la institución los abandone ni la familia los abandone. Claro, porque además hay un contexto para cada una de estas cosas, ¿no? O sea, de estas situaciones, pues. Y es como la institución, supongo que su función es contener y sostener cosas. No necesariamente quiere decir que vaya a resolver nada, porque a lo mejor no hay nada que resolver, o sea, es irresolvible. Pero ¿cómo es que una familia que, no sé, a lo mejor no tiene suficientes integrantes o están en una situación económica muy precaria y entonces tienen que trabajar todo el tiempo? O sea, son como muchas cosas, ¿no? Que se vuelve insostenible hasta que, pues, ¿qué pasa con esos familiares, no? O están en un cuarto, así medio abandonados, o luego los dejan en la calle, o no sé, o sea, pueden pasar muchas cosas. O los maltratan. Sí, están como, bueno, he oído cosas, pero son muy, sí, eso pasa mucho, ¿no? Como que los van, no los matan, pero están como abandonándolos a un nivel en el que esperan que ojalá se mueran, ¿no? O activamente los violentan. Yo hace muchos años, de los primeros casos que
que atendí cuando andaba en ambulancia, cuando era paramédica. Era una señora, tenía, si no me falla la memoria, 93 o 94 años, traía un trapo todo mugroso y ensangrentado, que no le paraba la hemorragia de la nariz. Uf. Sí, y yo la vi, la revisamos, tenía bien la presión, o sea, se veía que la señora estaba en buen estado de salud. Y venían con ella la hija, que se veía muy ansiosa, y el yerno, que se veía muy irritable, ¿no? Y estaba además como muy pendiente de lo que hablábamos, porque la señora era tan flaquita y chiquita que la subimos por la puerta lateral. O sea, la ambulancia tiene 2 entradas, las puertas de atrás, que son las que abren abatibles, y una chiquita. Y yo me asomé, o sea, tocaron, me asomé y agarré a la señora de los codos y así la subí como un bebé a la ambulancia. Debe haber pesado unos 35 kilos, Órale. 40 kilos. Y se veía en buen estado de salud. Entonces nos preguntábamos qué le había pasado y le preguntamos qué le pasó. Y cuando preguntamos qué pasó, la hija y el yerno se asomaron, ¿no? Y dijo, me caí de la escalera. ¿Pero cómo se cayó? Me di contra el escalón. Yo estaba furiosa y cuando llegamos, la entregamos en Cruz Roja, que hay Ministerio Público, y cuando la terminamos de entregar yo me jalé para el Ministerio Público y la jefa de servicio me dijo, ¿a dónde vas? Le dije, a denunciar. Me dijo, ¿y qué te ganas? ¿Cómo? O sea, ¿cómo que qué me gano? ¿No? Me dijo, tú sabes que se persigue. O sea, si la señora no denuncia, tú no puedes denunciar. 1. 2. Si se abre una investigación, se persigue de oficio. Y en 15 días este señor va a estar más enojado y de regreso en la casa. Así es que no le haces ningún favor a la señora. No sabes qué nivel de frustración. O sea, te lo cuento y me da, ¿no? Pero en ese momento que era muy joven, además. Que lo estás viviendo, ¿no? Y que ves a la señora golpeada. Híjole, ¿no? Y ahí es donde te preguntas, ¿cómo entra la institución, ¿no? O sea, ¿cómo la institución protege, por ejemplo, a los adultos mayores, que además es muy común que los golpeen? Claro, pero además, o sea, no hay otra manera, ¿no? Digamos, en ese caso en concreto que me acabas de contar, ¿qué otra cosa podrías hacer, no? O sea, es como legalmente, pues, ¿no? O sea, nada, o sea, eres el servidor de salud. Sí, o sea, aunque ella quisiera hacer algo, ¿a dónde puede acudir? O sea, tiene 95 años, es como donde... Obviamente no tiene la capacidad física para defenderse, pero no solo eso, sino a dónde va a ir, de qué va a vivir, ¿no? O sea, como no hay instituciones que la reciban tampoco. Y o sea, lo que habíamos avanzado ha ido en retroceso en este sexenio. Sí, desde antes, ¿no? Sí, es como una tendencia... Estuve leyendo un poco del tema de salud mental. Era un historiador, un médico historiador, y él plantea que, bueno, sí aparece la Castañeda, que es un sitio bastante precario, ¿no? Que tenía a los pacientes en condiciones muy precarias, que siempre estaban preocupados por la comida, por ejemplo, o sea, que tenían tan poco presupuesto que siempre estaba en riesgo el tema de la comida. En los años 50, bueno, viene una revolución psiquiátrica en muchos sentidos, por muchas razones, y en México aparece el doctor Samuel Ramírez, ¿no? Que es de los promotores de la salud mental. Hay un hospital que ahora lleva su nombre, el Samuel Ramírez. Por eso que está. Sí, está. Tampoco es un campamento de verano, ¿no? Pero no es un halago, pero sí, o sea, existe, está en la salida Puebla. Yo ese no lo conozco. Obviamente no conocí la Castañeda porque la cerraron creo que en los 60s o 70s, si no es que antes. Pero Samuel Ramírez hace una promoción para esta evolución de la psiquiatría en México.
Y viene una época dorada de la salud con la consolidación del IMSS, ¿no? Y de los servicios de salud para los trabajadores. Hay una explosión grandísima de construcciones de hospitales de primer nivel, de especialidades, y cuando aparece la Castañeda, la construyen, pero no tiene médicos. Entonces, un poco la promoción, o sea, no tenía muchos pacientes porque no había médicos. Me parece que había 20 psiquiatras en todo el país en esa época. Wow. Entonces, pero estamos hablando de los 20, sí, claro, o sea, de la época de la Revolución, hace 100 años, de la época de la Revolución. Entonces, también hay una promoción del área de psiquiatría. Todavía no hablamos de salud mental. En esa época se hablaba de psiquiatría y de trastornos mentales y de locos y alienados y gente mala, sucia, amoral, ¿no? Endemoniada, borracha y drogadicta, ¿no? O sea, todas esas lindezas que... Hay un apartado en el que algún día tenemos que hablar de los exorcismos que se les daban en vez de atención psiquiátrica, ¿no? Pero bueno. Sí. Aparece entonces la Castañeda, no hay médicos, entonces empieza una promoción de que los médicos se hagan psiquiatras. Para los años 50 ya hay una población de psiquiatras considerable. Te digo, hay movimientos a nivel mundial. El movimiento de antipsiquiatría aparece en los 50 y es un movimiento de oposición a esta idea de que la psiquiatría es... o sea, de hablar de la patología, ¿no? Todo es la patología, y el chivo expiatorio, que es lo que la terapia familiar pues toma como inicio es uno de sus inicios para empezar a trabajar con las familias y decir, a ver, no señalen a uno, el sistema completo está un poco enrarecido, ¿no? Trabajemos con el sistema. Es parte de ese movimiento de antipsiquiatría. Te digo, va evolucionando, aparecen los medicamentos, ¿no? Y con esto no quiero decir hoy día lo que se pensaba en los 50, que todo es producto de la familia, porque también hay factores biológicos y también hay factores sociales, ¿no? Bueno, empiezan a aparece el Seguro Social con sus hospitales de especialidad. Hay cada vez más médicos. Hay una revolución de médicos en México en 1965. También hay una queja del área médica, no solo del área de psiquiatría. De hecho, psiquiatría no participó tanto, sino más bien todas las áreas de medicina y el movimiento médico del 65, que es un movimiento que está pidiendo derechos para los propios médicos. Entre otras cosas, a los médicos no les pagaban, a los médicos que eran estudiantes de especialidad no les pagaban, tenían que vivir con sus recursos y bueno, pues ¿de qué vas a vivir si trabajas 24 horas y haces a veces 36? ¿No? Pues está canijo. Solo para ricos. Entonces hay un movimiento en el 65, hay varios movimientos, pero hay una visibilización en otros lugares del mundo, en algunos que no están tan lejos como Estados Unidos, en los 60, 70, 80, que repercute en México y que produce, por ejemplo, un nuevo DSM, un nuevo manual de trastornos, que deja de hablar de enfermedades y empieza a hablar de trastornos. Y que además, por ejemplo, en el DSM-4 desaparecen algunos como la homosexualidad, ¿no? Se deja de tratar a la homosexualidad como trastorno. Entonces, ¿qué es el área de salud mental? Pues de inicio es todo aquello que está fuera de la norma social, de lo aceptado, ¿no? O sea, tú lo has dicho varias veces, los que piensan que la Tierra es plana,
ok, está bien, pueden pensar lo que ellos quieran, ¿no? Pero ahí están las pruebas de que la Tierra no es plana. Y en una época a alguien lo querían mandar a la hoguera por andar diciendo que la Tierra era redonda, porque todos decían que la Tierra era plana. Sí. O que no era el centro del universo. O que no era el centro del universo, y entonces a Copérnico lo querían mandar a la hoguera por andar diciendo esas barbaridades. Entonces, el área de salud mental es un área un poco resbalosa, porque atraviesa la cultura, atraviesa la sociedad, atraviesa lo político, atraviesa lo familiar, atraviesa lo biológico, atraviesa las creencias, ¿no? Porque, o sea, sí atraviesa lo religioso, pero yo no tengo las creencias que tiene mi vecino religiosas, ni que tiene mi otro vecino políticas. No, y muchas veces, aunque sean del mismo grupo, ¿no? Sí. O sea, misma cultura, misma edad, misma religión, ven las cosas diferentes, porque tiene mucho que ver cómo te va en la feria también, ¿no? O sea, como eso, y por ejemplo, pienso yo que soy la única de mi familia que se dedica a la salud mental. Bueno, tengo un primo que es etólogo, ¿no? Pero él... ¿Qué es un etólogo? Un etólogo es un psicólogo de animales. Ajá. Hablando de creencias, exacto. ¿No? Sí, que es toda una cosa que hace 20 años era un chiste. Sí. ¿No? Es que llevo a mi perro al psicólogo, risas. Y ahora es como, mira, eso existe. Él es cetrero. Más que validado. Sí, él entrena, es especialista en halcones o... Órale. En halcones. Pero cuestiones de creencias. Sí, claro. Hay cetreros que entrenan al halcón para que el halcón se les siente en el brazo. Él entrena a los halcones para que cuando se los quitan a los que los secuestraron de su hábitat y los sientan en su brazo, los puedan devolver al hábitat y darles herramientas para que ahora sean libres. Claro, para poder sobrevivir. Para poder sobrevivir en su propio ecosistema. Que ese es el mayor problema de los animales, ¿no? Que no se pueden reinstalar en sus hábitats. Pero es una cuestión de creencias. Claro. Y de ética. Hay quien los entrena para... ser esclavos. Para esclavizarlos y hay quien los entrena para liberarlos. Claro, ¿no? Claro. Bueno, ahorita que estabas diciendo todo esto, venía a mi mente como que hablamos mucho de cosas generacionales, ¿no? Y que, claro, los boomers eran esto y luego la generación X es esto, los millennials somos esto y la generación Z, etcétera, ¿no? Y... pues... no solo es, o sea, la gente más racista o prejuiciosa o con creencias más abyectas, pues todos son de cierta generación, o sea, no, de todas las generaciones, pues, ¿no? O sea, no hay como, no hay exclusividad, vaya, ¿no? Y que a mí me parecía cuando era joven, bueno, mucho más joven, era como... claro, mi abuelo, pues, ¿qué va a entender de la vida moderna, no? Pues era mucho más conservador, mucho más machista, mucho más, etcétera. ¿Cómo afecta eso ahora, no? Y justo las instituciones se siente un poco así también, que es como... siento que las instituciones avanzan más lento. O sea, como la sociedad se mueve rápido y pasan cosas, bueno, ni tan rápido, pero se mueve a cierta velocidad. Y las instituciones van como tratando de alcanzar, mucho. Pero no... Y luego se regresan, ¿no? Y luego depende quién gobierna, porque eso tiene mucho que ver, como decías ahorita. Pero también la ciencia, que esto es lo que me parece interesante de todo esto. O sea, como la ciencia sigue avanzando, ¿no? Y se siguen descubriendo cosas. Pero casi nadie les hace caso ahora. O sea, hay una tendencia que no... siento que sí cambió de ahorita a hace 20 años, por ejemplo. Que como que la ciencia dice algo y todo el mundo dice, no. A mí no me vas a venir a decir que hay más de un género, ¿no? O sea, como cosas así. Porque yo sé, así como tú no sabes nada. Sí. Tú no eres científico, tú no trabajas en eso ni siquiera. O sea, no has leído un libro. ¿Cómo es que tú tienes esta autoridad para decir, no? Y eso es como... me recuerda a la época religiosa. O sea, como cuando quemaban brujas. O me recuerda a lo que es estar en una institución. Que es cuando vas a un psiquiátrico y le dices, bueno, este es el diagnóstico que tenía mi mamá antes, ¿no? Y lo ven y se ríen y dicen así como, esto no existe. Y que dices, ok, yo no soy psiquiatra. Necesito una explicación más que esto ya no existe. O sea, ¿cómo que esto ya no existe? ¿Qué era esto y qué es ahora? O sea, ¿cuál es...? ¿Por qué ya no existe? Sí. Te digo que en cuestiones de institución llegan los 70s con... Fíjate qué curioso, con López Portillo, que hace un muy... y además, o sea, se lo leí a este historiador, pero además se lo oí decir
a un psiquiatra un día en una comida. Él me decía justamente que fue y presentó unos números a un nivel muy alto de gobierno. Uh-huh. Y los planteó y le dijeron, ¿sale cuánto necesitas? Ahora, ¿no? Esa respuesta que nunca le dan a nadie. Una respuesta que no le dan a nadie. Pero bueno, tenemos instituciones como nutrición, ¿no? A partir de eso. Sí, y a partir de lo que dijiste, también todo el crecimiento social, una necesidad. México es un país que produce muchos científicos. Sí. Y tenemos un nivel de ciencia y de medicina, la verdad, que no le pide a muchísimos de los gobiernos o a muchísimos de los países de primer mundo, ¿no? Sí, eso también es cierto. Digo, hay investigadores mexicanos por todo el mundo y que se formaron en México. Sí. Muchos de ellos en la UNAM. Sí. ¿No? Tiene toda su historia de investigadores de élite. Entonces, tenemos buenos investigadores, tenemos cuando lo logramos buenos programas, o sea, que a la gente le den dinero para hacer esos programas. Sí. Investigadores muy celosos de que los programas funcionen como tienen que funcionar. Claro. Entonces, y tuvimos un IMSS que tuvo su época dorada también, ¿no? Sí, por eso hay tantos hospitales. Por eso hay tantos hospitales. Afortunadamente se quedó esa infraestructura, porque ni modo ahora que dejen los hospitales ahí abandonados, ¿no? Afortunadamente está la infraestructura. Sí. Porque sin eso, nuestro servicio de salud estaría... Sí, digo, a la gente ahorita que está la controversia del COVID le encanta como decir que hicimos un pésimo... Pero es como si nos comparas con el resto del mundo, pues a todo el mundo le fue más o menos igual, ¿no? O sea, tampoco... Aunque, le fue bien, pues. A ver, pero sí hubo errores garrafales como de inicio decir no usen cubrebocas. Sí. Y como hubo en muchos lados. O sea, sin hablar de lo político, es como... Sí. No es particularmente deficiente, ¿no? Como en otros lados. O sea, fue deficiente en muchas cosas. Sí. Y se quedó... O sea, no hubo suficiente dinero, suficientes recursos, suficientes médicos. Porque además ya los venían recortando. Sí. O sea, ya venían... Bueno, con todo y todo, por ejemplo, en las épocas de López Portillo, según este historiador, se inyectó bastante dinero. Y es cierto. Teníamos un servicio de salud, un IMSS al menos, que funcionaba. Sí. Pero estamos hablando de cosas de salud general. Claro. ¿No? Sí, que es otra cosa. Que es otra cosa. Porque hace años que hice programa para el Día Mundial de la Salud Mental, yo les decía en el programa, en la entrevista, no solo los pacientes tienen estigma, los de salud mental. Los servidores de salud mental tenemos un estigma también, ¿no? Claro. Somos los chiflados que atienden a los otros chiflados. Sí, exacto, sí. ¿No? Y es como pseudociencia de pronto tomado, ¿no? Sí, bueno, y porque se nos cuela mucho charlatán también. Es cierto, sí. ¿No? Sí. Mucho healer, mucho curador ahí. O coach, o... Bueno, un día un jefe mío de una empresa, de una transnacional, me dijo, bueno, tal vez yo no pueda hacer lo que tú haces, pero yo hice un curso de PNL, de programación neurolingüística. Eso sí. ¿No? Y le dije, sí, ¿y cuánto duró tu curso? 20 horas. Definitivamente estás listo para atender gente. Pues atendía gente. Claro. ¿No? El tema es ese, que atendía gente. Sí. Ese es... Híjole, de verdad. Y los coaches, ¿no? Que, o sea, está bien contratar un coach para cosas coachables, pero no para dar terapia. Sí. Exacto, ¿no? Pero no para dar terapia. No, te iba a decir que eso es todo un tema también. O sea, como... ¿Dónde está la regulación de esos servicios, no? Porque hay mucho en medio. Con mi mamá me tocó ir a muchos de esos lugares, ¿no? O sea, desde lecturas de tarot... hasta sectas, ¿no? Que es otro tema. Porque claro, alguien que tiene una enfermedad mental no diagnosticada o no bien diagnosticada, pues está buscando respuestas de cosas que luego son muy etéreas, ¿no? O sea, como ¿por qué me hablan las paredes? O ¿por qué me dicen estas cosas? O ¿por qué? Y pues mucha magia, religión, metafísica, cosas así están ahí, ¿no? Y hay mucha banda que también capitaliza eso, pues. Sí, y que, mira, también hay cosas etéreas
en las que sí creemos, ¿no? O sea, cuando hablamos de enfermedades crónicas, cuando tratamos en la clínica en la que estoy, la clínica de enfermedades crónicas, sí ponemos en la mesa el tema de la espiritualidad, ¿no? O sea, no tienes que pertenecer a una religión, pero ¿cómo cubres esa parte tan etérea? Claro. ¿No? Que es como una cosa de pertenencia más grande que lo físico. Puede ser, ¿no? Sí. ¿Cómo lo definimos? Sí, no sabría decirte, pero empezando por ahí, exacto. No, pero por ejemplo, hay una parte en la enfermedad y en general en la vida que requiere de ciertos rituales. Sí. Dice Inver Black, que es un autor especialista en cosas de rituales, que el ritual tiene una parte concreta y una parte simbólica. Y esa parte simbólica puede ser desde muy, muy mística hasta una cosa que tenga mucho sentido, pero no en algo material, ¿no? Sino en momentos, en personas, en esa cosa que a mí me conecta, pero no solo con otras personas, sino con la tierra. Sí, con el universo. Con el universo, con la vida. Es como una manera es otra manera de describir la magia, ¿no? O sea, porque la magia tiene eso, como es inexplicable, pues, pero es algo muy grande. Y que, o sea, creo que a mí, yo lo encuentro en el arte. Sí. Para mí el arte es eso, ¿no? O sea, como mi conexión con todo es lo que hago. Y entonces siento que por eso no necesito o no siento la necesidad de acudir a otras cosas. O sea, no soy religioso, no creo en pero hay una fantasmas, parte espiritual. Pero el espíritu está ahí. Y sí veo que hay gente que cuando no son artistas o incluso artistas, pero que no tienen ese... No sé si llamarle razonamiento, pero es... Esa conexión. Sí, como que dirigen su energía en esa dirección. Porque yo sí creo que es algo más grande que yo y que todo, ¿no? Y que nos conecta... Y que muchas cosas son como las drogas y los ritos ancestrales, ¿no? O sea, sí creo que es algo importante para tener una vida... No sé si llamarle... Plena. Sí, aunque suena cliché. Sí, pero sí. Es una parte, pues, ¿no? Una vida completa, un todo, ¿no? Para cerrar el todo. Exacto. Ok, entonces lo toman en cuenta y es lo tomamos en cuenta, la parte espiritual. Sí. Claro, porque además en enfermedades crónicas pues es como de lo que te agarras normalmente, ¿no? Sí, ya sea para sobrevivir y quedarte con una enfermedad crónica que puede darte mucha o poca lata o para morir. Sí, porque muchas veces es eso, ¿no? La enfermedad a veces no es tan crónica, a veces es bastante más aguda. Sí, va a ser crónica un leve tiempo y luego te vas a morir. O sí. Que eso es una enfermedad terminal, digamos, ¿no? Esa es una enfermedad terminal, pero tampoco sabes. Claro. ¿No? Sí, nada está escrito. O sea, hay una buena probabilidad de que de esta te mueras en poco tiempo. Claro. Pero... Igual y no. ¿no? Y de que te agarras y cómo vas a vivir. Y todo eso es salud mental también, ¿no? Todo eso es salud mental. Mira, por ejemplo, he atendido... creo que ya 3 personas de una enfermedad rarísima, que es la enfermedad amiotrófica bilateral. Ok. ¿Qué es? Es un deterioro muy rápido del cerebro que primero daña los músculos. Pero si consideramos que las tripas son un músculo, que la tráquea es un músculo, pues es gente que se queda sin poder comer, ¿no? Entonces empiezan a perder el habla primero. Uf, sí. Qué fuerte. Pero al mismo tiempo se empiezan a quedar inmóviles. Ya. Es una enfermedad horrible. Sí. Alguien me decía que de los casos que ha visto, no ha visto que sobrevivan más de un mes. A mí ya me tocó, creo que la última persona que vi sobrevivió 4 meses. Órale, ya es todo un logro. Entonces era muy extraño todo el cuadro y como que de repente la familia, había una parte que decía sí se va a morir y había otra parte de la familia que decía no, esto es un milagro, está ocurriendo un milagro, ¿no? Y entonces, por ejemplo, ¿cómo lidias con estas diferentes creencias que son la misma familia con diferentes creencias? Yo te decía, yo soy la única que se dedica al área de salud mental de mi familia y eso nos ha
bueno, eso y un poco también la parte religiosa que yo me desprendí hace muchos años desde la adolescencia de la parte religiosa de mi familia, ha sido como un parteaguas, ¿no? Porque hay una brecha. Hay una brecha que en parte tiene que ver con esta carga que tenemos los de la salud mental, ¿no? Con todo el estigma. O sea, no solo son los pacientes, también somos nosotros. Cuando yo dejé ingeniería en alimentos y mi abuelo me dijo un día, ¿y ahora qué vas a hacer? Le dije, estoy viendo si me inscribo en psicología, y se rió. Y me dijo, claro, para que la cuña apriete debe ser del mismo palo. Claro. Sí. Exacto. Entonces tenemos el estigma. Y sí, es bien curioso, hablando de creencias y de lo que decías al inicio. Entre las generaciones hay gente muy progre y hay gente que es mucho más conservadora, ¿no? Sí. Mi abuelo, que era un hombre tan grande, nació a principios del siglo XX, era como muy entendido de la naturaleza humana, ¿no? Y aunque él no se dedicaba a la psiquiatría, ni pienso que, o sea, no era lo de su época, ¿no? Pues te digo que nada, sí, no, en los 20s, pues mi abuelo nació en el 10, entonces vale, cuando él llegó a la medicina, que fue como en los 30, pues no, a nadie se le ocurre. Había cosas más interesantes, claro, de la medicina. Sí. Y es cierto, también eso es cierto. La cirugía se estaba desarrollando muchísimo con las nuevas tecnologías, ¿no? Que ahora nos parecen de la época de las cavernas, sí, pero en esa época... Porque ahora hay más nuevas tecnologías. Así es, ¿no? Pero él entendía muy bien la naturaleza humana, porque era un hombre con todo y su machismo, sí, y su cosa muy religiosa, era un hombre muy, muy católico, era un hombre también muy progre y como muy despegado de esas cosas de decir, esta persona es un inmoral, ¿no? Del puritanismo. Del puritanismo. O sea, había cosas en las que estaba muy claro que eran como cosas de ser honrado. Sí, ¿no? De sí, no robarle a nadie. Sí, pero por ejemplo con cosas de la sexualidad, como que ¿no? Que cada quien su vida. Que en los 20 era como una época, o sea, lo conservador tiene ciclos, ¿no? Sí. Los 20 era una época muy liberal en general en el mundo y luego como hacia los 40. Y además se atravesó con la revolución aquí, claro, en México, ¿no? Bueno, y con muchos movimientos mundiales. Sí. La revolución rusa también. Claro. ¿No? Sí, y el nacimiento del cine y como la pintura contemporánea, o sea, hubo muchos movimientos de pintura, las guerras mundiales, o sea, la arquitectura también. Digo, de ahí empezó, ¿no? Y luego cuando terminó la guerra, la Segunda Guerra Mundial, empezó una ola así ultra conservadora, y luego y así. Pero sí es como un es chistoso que sea así, ¿no? O sea, la religión sí era mucho más presente. Y la literatura en México, de los 20 también. Sí. Una cosa muy, muy liberal. El arte luego es como muy buen sí, termómetro social. Sí, esta brecha que se hace como a partir de lo que me estabas diciendo de las enfermedades crónicas y la espiritualidad, tú y tu familia, o sea, como la brecha que hay entre la gente que tiene una condición mental y los profesionales de la salud que también están como tomados así. Pero además es como los milagros existen, ¿no? Estadísticamente, pues. O sea, es como hay cosas que no se explican. Sí. No quiere decir que en ese sentido, hay cosas que no se explican. De pronto alguien tiene un diagnóstico de tienes cáncer terminal fase 4, ya va y no se muere. ¿No? O dura muchos más años. Y eso es como un milagro, pues. Aunque no es literalmente que haya bajado Dios y le haya hecho tú sí. Pero es el que está fuera de la norma. Es la desviación. Es una anomalía porque no está en la norma. O sea, no está en el 68% de la curva normal de los que sí se mueren, ¿no? Y no hay manera de comprobar que no fue Dios tampoco. Entonces tampoco tenemos como una base científica para decir, no es un milagro. No sabemos qué pasó, ¿no? Claro. Y de acuerdo con la creencia, cada uno dirá, bueno, así es un outlier, es uno que está fuera de la norma, ¿no? O fue un milagro religioso.
Sí, que normalmente, digo, con los años del desarrollo de la medicina, supongo que ha pasado que se explican cosas después. Uh-huh. Así como... Porque luego en el cuerpo hay cosas que están relacionadas que no sabemos cómo todavía, ¿no? Uh-huh. Supongo que eso todavía se descubre todos los días, un poquito. Sí. Bueno, ahora ya tiene igual como unos 20 años que, por ejemplo, hay una especialidad de psiquiatría que hacen subespecialidad o hacen, ¿cómo le llaman? Bueno, hacen una rotación con endocrinología, ¿no? Todos los procesos metabólicos que pueden, las hormonas, pero también, bueno, son hormonas, también el azúcar, la grasa del cuerpo, el agua del cuerpo, que pueden producir algunos cuadros que parecen de psiquiatría. Sí. Y te iba a decir, porque todo tiene un efecto dominó en el cuerpo, ¿no? Digo, esto es algo muy random, pero me dolía la espalda antes mucho, entonces me compré una de estas cosas que son como de memory foam que van encima del colchón. Y empezó a ser más cómodo, pero como que siento que me hizo más huevón, no sé cómo decirlo. Como que, ¿no? Y no duermo... ¿Quieres pasar más tiempo en la cama ahora? Sí, todo el... O sea, no solo es pasar más tiempo, sino como que siento que tampoco descansaba chido, ¿sabes? Como que mi cuerpo no estaba bien, no sé. El caso es que la quité y dije, bueno, voy a probar. Llevo como 3 días otra vez con el colchón duro que tenía antes. Y sí hay una cosa de no me quiero volver a acostar porque no es tan cómodo, pero también me siento como mejor. O sea, como con más ganas de moverme. Y digo, y todo eso tiene muchos efectos después. O sea, el que no te muevas tanto, pues subes de peso, comes más, porque como que tu energía está en otro lado. Se desequilibra la energía. Sí, y eso obviamente te va a generar depresión en algún punto, ¿no? O sea, porque si engordas te deprimes, pero además... Si pues se te va la energía. Exacto. O sea, la depresión es una pérdida de la energía. Sí. Y es como... Pues si no estamos tomando en cuenta ninguna de esas cosas, pues nada más te van a meter unas pastillas, ¿no? Y no va a solucionar nada. Así es. O te vas a medicar con azúcar o café. Hacía antes, sí. Carbohidratos así, pero ¡pum! Todos, ¿no? Porque sí te levanta, pero luego... te levantan media hora. Sí. Pero bueno, con las enfermedades crónicas pensaba que... Es que ahorita que dijiste esa enfermedad en específico, que no me acuerdo cómo se llama. La enfermedad amiotrófica bilateral. O bilateral amiotrófica. Es como una especie de... se parece como a la multiesclerosis, ¿no? Sí, pero es mucho más rápida. Claro, que yo no sabía que ya se podía, no sé si curar, pero que podías meter en remisión a la a la esclerosis. Ya tiene un ratín, sí. Y es como... O sea... Ahí es donde la ciencia empieza a importar, ¿no? Cuando dices, ¿verdad? Hace 20 años, o sea, la mamá de unos muy queridos amigos míos se murió de eso, porque pues no había de otra, ¿no? Y sí, era doloroso. Mortal y es muy doloroso. Muy largo, feo ver cómo pues, empiezan a dejar de poder caminar, ¿no? Es como algo, un impacto fuerte en la familia, que supongo que es lo que tú tratas también, ¿no? Como a los familiares. Sí, eso es lo que hacemos en la clínica de enfermedades crónicas. Capacitamos a los terapeutas y tratamos a las familias, ¿no? Que hacemos muchas cosas. Una parte que puede ser muy espiritual. O sea, por ejemplo, estos casos que he atendido de enfermedad amiotrófica, pues como ya me la sé, pues es mucho de despídanse rápido, ¿no? Claro. Y al enfermo... Hagan las paces, así. Sí. Díganse lo que se tengan que decir. Y al enfermo arregla rápido, lo más rápido que puedas, lo que tengas pendiente, ¿no? Sí, claro. De trámites y eso, porque después no vas a poder ni firmar. Lo que pasa es que es muy difícil que alguien te entienda que en un mes va a estar postrado en la cama sin poder firmar. Claro, ¿no? Que además pues, es muy probable que luego se muera, ¿no? Sí, que esa noticia supongo que no hay una manera correcta de manejarla, ¿no? Solo es como se hace lo que se puede. Y por ejemplo, hablando de instituciones, ¿no? Este es todo un tema con las instituciones. Recién acabo de dar una charla en un congreso que organizó el Centro Médico con trabajo social, pero había enfermería, medicina, trabajo social. Y es lo que hablábamos con los doctores, ¿no? Los doctores se quedaban así como, claro, es cierto. Ellos siempre tienen mucha prisa. Sí. En la institución lo importante es que saquen números.
en eso se ha convertido el tema institucional, ¿no? O sea, no solo le han quitado presupuesto, hay una gran presión para el servidor de salud que genere números, sí, que dé resultados para que le sigan dando dinero al hospital, como si esa fuera la condición, ¿no? Sí. Y se diluye ahí la persona, ya olvídate de la espiritualidad, la persona, sí, la familia, claro, quién da el diagnóstico, cómo se da el diagnóstico, a los médicos los capacitan para dar malas noticias, para dar noticias en general, ¿no? O sea, sí, la burocracia lo domina todo. Pero es un poco más que la burocracia, es la burocracia en el sentido que la burocracia es el sistema de administración de los gobiernos. Sí, y que es como, necesito decir que hizo esto para que entonces el revolvente regrese. O sea, exactamente, para que no nos quiten presupuesto. Sí. Que es como, tiene una razón real de ser, pero un poco entonces el propósito del hospital se pierde, ¿no? En ese, que es atender a las personas, ajá, ¿no? Que es justamente, sí, atender a las personas. Como cuando creo que ya han hecho una gran labor en que el médico no dijera voy a operar una rodilla. No, va a operar una señora que tiene esta lesión en la rodilla, ¿no? Sí. O sea, no sí, claro, voy a operar una apendicitis. No, señor, no va a operar una apendicitis, va, claro, a operar una persona que tiene una apendicitis, sí, ¿no? Va a hacer una apendicectomía en una persona, ¿no? Te digo que en estos temas de institución, si el médico tiene que resolver, me acuerdo, por ejemplo, en el San Rafael, que era privado, los psiquiatras tenían que ver 4 pacientes por hora, tenían que sacar su productividad mensual. Y claro, como siempre había muchos pacientes, pues era relativamente fácil, pero la gente a veces se queja y dice, es que me hicieron un mal diagnóstico. O sea, sí, pero ¿cómo te van a hacer un diagnóstico en 15 minutos? Que eso se tardan. O sea, también en los privados, ¿no? Si vas a una consulta privada, es como media hora. Sí. Como, ¿cómo te voy a contar toda mi historia clínica en media hora? Es la primera vez que nos vemos, ¿no? Algunos, o sea, pero algunos, sí, otros, claro, si es primera vez, guardan 1 hora. O los pobres pacientes que estamos afuera, si es que no somos los de primera vez, sí, ¿no? Tendremos que esperar 40 minutos. Claro. Sí, pero sí es institucionalmente es como, pues tienes un número de horas y tienes que ver un número de pacientes. Así es, ¿no? Así es, porque esa es la productividad. Y cómo va a ser un buen diagnóstico un médico que tiene 15 minutos para ver a un paciente. Y que también es un ser humano que está atravesando, quién sabe. Entre otras cosas que tiene aquí encima, sí, ¿no? A la institución, sí, que le obliga a ver no sé cuántos pacientes, y que al mismo tiempo tiene la presión de que no lo vayan a demandar y la preocupación de que no vaya a morir uno de sus pacientes, porque entonces eso es todo un tema, claro, legal y bueno, en fin. Y que no duerme mucho. Y que no duerme mucho, que comen muy mal, que les pagan poco, claro, ¿no? Sí, es como está cabrón. Porque uno como usuario dice, es que dan muy mal servicio en la institución. Sí, es cierto. Pero es consecuencia de todas estas... Pero es consecuencia de que la institución no da suficiente dinero, porque si hubiera más médicos, por ejemplo, no tendrían esa carga de trabajo. Sí. Hay una cultura laboral también entre lo médico, de que la letra con sangre entra. Sí, son muy atascados. Que esperemos que eso está cambiando, ahí va despacito, sí, ¿no? Pero está cambiando, pero que también es parte de eso, o sea, hay que tratar bien al paciente y además hay que tratar bien al médico y además hay que llevarla bien con las enfermeras, porque las enfermeras son las que sacan buena parte de la carga de trabajo. ¿Cómo funciona? O sea, te estoy hablando de lo general. Sí. Ahora hablemos del área de salud mental. ¿A quién le importan los locos? Sí. Porque si lo piensas en términos de productividad, los locos no dejan dinero. Son muchas veces enfermos crónicos. No se van a recuperar. Y como no se van a recuperar, no son productivos para la sociedad. Claro. Y no digamos que además esos locos sean drogadictos, ¿no? Porque ya... Sí. Sí, o borrachos. Sí, pues ya se vuelve todo un tema
Se vuelve todo un tema social, inmanejable, pero social y moral. Ándale, exacto. Que eso es lo que ha tenido siempre la locura, ¿no? Que se atraviesa con el tema de moral y de calidad de persona. El que es un borracho, pues no es una persona de buena calidad. Claro, claro. El que es esquizofrénico es un loco que quién sabe que se fumó, ¿no? Y por eso está así. O sea, termina convirtiéndose en un tema de victimizar al enfermo de salud mental. Sí, sí, sí. Que termina siendo el que paga el pato de todos. Así es. ¿No? Siguen siendo el chivo expiatorio. Sí. Siguen siendo el chivo expiatorio. Sí, y es como, pues como... que es la persona además menos capacitada para lidiar con todo esto, ¿no? Porque está pasando por una cosa tremenda, además de todo esto. Que es un poco lo de la falta de como lenguaje, ¿no? O sea, social. Como lo que decíamos el otro día del género, pero también un poco de... si nadie habla tu lenguaje, pues cómo te expresas, ¿no? Entonces, si tienes una condición que ahora es un poco más aceptado, pero si antes la depresión estaba considerado como que eras huevón, o si la ansiedad era como que eras histérica y así, ¿no? Es como que no existía ni siquiera cómo expresar qué es lo que te está sucediendo o cómo determinar la diferencia entre esto o aquello, ¿no? Sino eso es como, está loco ya. Es que tú te preocupas mucho. Es lo que pasa. Ya no pienses en esas cosas, ¿no? Y es como... y si institucionalmente es igual... o peor. No, porque además no tienen tiempo. Claro, es como, este güey vaya a su casa, coma bien, ¿no? Y ya. Nos vemos en un año. Una cosa así. O sea, la manera de como atajar esto, pues es que necesitan más presupuesto, necesitan más infraestructura. Más educación. Más educación social también, ¿no? Algo que vi que en el Fray, digo, nunca supe cómo funcionaba, pero les daban terapia a los familiares, ¿no? O sea, como que ibas terapia a pláticas. Como que para que te enseñaran justo este lenguaje, ¿no? Y decir como, no es que su hijo sea huevón, sino es como que, pues, tiene estas condiciones, ¿no? Para generar un poco más de un puente. Un puente y una red social en la que la persona sea lo más funcional posible. Claro. Eso debería ser el propósito de todas las instituciones que trabajen con la salud mental. Cómo hacer más eficiente al medio para que la persona pueda ser lo más funcional posible. Yo me acuerdo en el San Rafael, atendí a un señor, pues, unos 35 años, con una esquizofrenia. Y trabajaba. Como si nada. Pues se tenía que ausentar de tanto en tanto del trabajo cuando le daban las crisis. Pero como que el patrón debe haber sido muy buen trabajador, ¿no? Porque el patrón como que le decía, como, bueno, estoy hablando hace 20 años o 25 tal vez. Le decía como, bueno, pues ve nada más por tu incapacidad, ¿no? Y regresas cuando estés bien. Y acá lo mandaron por terapia, pero yo lo veía y exploré todas las esferas que pude explorar. No tenía grandes conflictos en la casa, vivía con los papás y la hermana. Había decidido que no se quería casar porque su vida ya era bastante complicada, ¿no? Hacía todo lo posible por conservar el trabajo. Pero se ve, o sea, cuando exploré la parte familiar, se ve que en la casa ahora sí que lo querían mucho. Y cuando le daban las crisis, pues ahí estaba en la casa, le echaban la mano con lo que podían. Él hacía lo que podía dentro de la casa, lavaba los trastes, tendía ropa, hacía algo de qué hacer. Pero eso era justo, claro, hay niveles, sí, ¿no? Tenía un nivel de esquizofrenia. Tenía un nivel que no le daba muchos problemas. Ahora cada vez menos oigo el diagnóstico de esquizofrenia. Estamos usando o estamos teniendo más diagnósticos de trastornos de epilepsias del lóbulo, ¿no? Pero en esa época eso es lo que le habían diagnosticado.
Pero, por ejemplo, estaba este señor que tenía un nivel bastante controlado, se tomaba sus medicamentos. Teníamos otro, ¿no? También diagnosticado con una esquizofrenia, que era completamente disfuncional, ¿no? Yeah. O sea, y además siempre nos tenía preocupados porque, bueno, al inicio, ¿no? Al inicio presentaba un cuadro de zoofilia, pero después le empezaron a gustar los niños. Entonces, sí, ahí sí ya nos empezamos a preocupar muchísimo. Y que me decías hasta dónde, o sea, qué es lo éticamente responsable. Mira, un día, o sea, lo de la zoofilia era hasta anecdótico y de chascarrillos ahí en el hospital, y que si cenaste pavo, si no cenaste pavo, ¿no? Y era el chascarrillo, vino fulanito. ¿Y ahora qué le gusta? No, ahora le gustan los pavitos. Ah, no, entonces esta Navidad nadie come pavo, ¿no? Ahora le gustan los borreguitos, ya se acabó la barbacoa, ¿no? Era bastante anecdótico. Pero ese día que llegó y me dijo, estoy empezando a sentir atracción por los niños, fue así como... Claro. ¿Te estás tomando los medicamentos? No, porque ya sabe que los medicamentos esto. Y entonces le dije, espérame aquí tantito. Le hablé a la psiquiatra y contra su voluntad le pusimos una dosis de un antipsicótico inyectado de depósito. O sea, que le iba a durar, yo creo que una semana o algo así, y no me acuerdo cómo garantizamos que regresara la siguiente semana. Pero, o sea, lo de los animalitos está muy feo, pero... Sí. ¿No? Pero hay una diferencia. O sea, yo creo que no debe ocurrir ni con los animalitos, pero hay una diferencia, una implicación para el paciente. Claro. Ética, legal, sí. ¿No? Y para toda la gente que está a su alrededor. De toda la gente que está... que no saben nada de esto. Que no sabe nada de esto, que bueno, o sea, el vecino podrá ir a reclamarle porque se llevó un borreguito y tuvo sexo con el borreguito, ¿no? O no sé cómo decirlo, no sé si tuvo sexo, ¿no? Pero, o sea, el vecino se enojará y le dirá, oye, eres un idiota, lo que sea, pero que no es lo mismo que llevarse al niño de la vecina, claro. ¿no? Y abusar del niño de la vecina. Y el nivel de riesgo para las personas y para él mismo era bastante diferente. ¿Y eso cambió con el antipsicótico? Sí. O sea, era parte de la psicosis. Sí. Al final parece que este paciente tenía una lesión sota en el lóbulo, no me acuerdo si el parietal o el temporal, ¿no? Una lesión muy, muy grande. Se había accidentado, se había caído de un poste y se había lesionado uno de los lóbulos. Era la época en la que el paciente, como además era de la consulta externa, llegaba solo a la consulta. Venía en transporte público de una zona rural y llegaba solo, ¿no? Pero después de eso le dijimos, tienes que venir con alguien. Claro. O sea, no puedes venir solo, que es lo que hablábamos. O sea, la institución es quien debería proveer el servicio, pero eso en beneficio de todo... O sea, de toda la sociedad, por supuesto, pero de su círculo más inmediato, que es la familia, o en este caso, los vecinos, sí. ¿No? La sociedad cercana. Sí, sus inmediatos. Claro, que esos son como los niveles, ¿no? O sea, la institución sería como el regulador de estas interacciones, ¿no? O sea, como en este caso, sí. Sí, como que la salud mental está tan descuidada en general que, o sea, también a nivel institucional, pero a nivel social y todo, que no pasan muchísimas cosas que serían prevenibles, ¿no? Sí. Entre ellas, este ejemplo que acabas de dar, pero hay como, o sea, pensando en mi infancia y en todas las cosas que vi en mi edificio, que éramos, ¿no? 20 departamentos en una unidad habitacional, es como, pues ahí se exacerba, ¿no? Porque además escuchas todo y ves que papás le pegaban a sus hijos, todos. ¿Qué tanto? Pues estos más, estos otros. ¿Quién sufrió de abuso sexual? Ella, ¿no? Así como, o sea, había muchas de estas cosas, ¿no? Que ni siquiera estaban consideradas como algo fuera de lo normal, ¿no? Entonces sí, es muy importante el papel de las instituciones en
la regulación de una sana convivencia entre... Sí, el papel del paciente psiquiátrico es de mucha vulnerabilidad, ¿no? Por ejemplo, este paciente pues fue a la fuerza que le inyectaron. O sea, yo participé porque lo fui a acusar, ¿no? Pero además participé en la parte de... Éramos puras mujeres en esa época en la consulta externa. Entonces participé en detenerlo, en detenerlo para que lo pudieran inyectar, porque pues la psiquiatra vino, habló con él, le dijo, oye, mira, necesitas tomar... No, porque el medicamento me produce no sé qué y no sé qué. Bueno, a ver, se acabó, no es opcional. Claro. O sea, le explicó, estás en riesgo, si tú abusas de un menor. No, pero no lo voy a hacer, doctora, se lo prometo, porque el resto, sí, así nos dijiste del borreguito y del pavito, ¿no? Entonces, pues, no queremos desconfiar de ti, pero... Claro, y dices que no hasta que alguien vea que, o sea, tienes una oportunidad, ¿no? Y exacto, y tienes un problema con el control del impulso, ¿no? Y no, enfermedad. Y no vienes acompañado, porque si vinieras acompañado, pues entonces le pedimos a algún familiar que te tenga ahí bien vigilado, pero y bueno, pues ¿qué hacemos? Te vamos a poner. Y entonces era muy chistoso porque al mismo tiempo que lo deteníamos decía como no quiero, pero así como chale, ¿no? O sea, ese sentimiento entre resignación y queja, ¿no? Así de, bueno, está bien, pues chale, pues ya que, ¿no? Pues ya estas viejas me agarraron y me van a picar, pues chale, ¿no? Y ahí no pasa como que cuando regresa se acuerda de esto y se da cuenta de lo mal que está. En este caso no, ¿qué es lo que te explicaba? O sea, el primero sí se daba cuenta después cuando ya pasaba la crisis, decía como, híjole, es que sí es horrible estar con las voces y eso, pero este era un paciente de veras con un daño cerebral muy, muy importante, muy grande. Entonces vivía en su planeta de borreguitos y guajolotes y pues la última vez niños que, bueno, pues sí había que controlarlo, ¿no? Y así, bueno, teníamos muchos pacientes que sí requerían como de mucho seguimiento institucional, que eso también es algo que nos pasa a los terapeutas. O sea, hay, por ejemplo, casos que yo no quiero recibir en mi consulta privada porque requieren de una atención mucho más institucionalizada. Digo, tú lo sabes, en el caso de tu mamá, no es que podrías tenerla en tu casa. No. Ni con un cuidador, ni con una cuidadora. No. Y luego está el tema de vulnerabilidad. O sea, lo que decías, la dejas en la casa todo el día. ¿Haciendo qué? Sí. Con un cuidador o una cuidadora. ¿Quién? ¿Qué hacen qué? ¿No? Entonces, en la institución hay toda una infraestructura en la que el paciente... que es lo que hablábamos con la película, o sea, el hecho de que se levanten a una hora, se tengan que lavar los dientes una hora, tengan que hacer sus cosas, tienen terapia, ¿no? El San Rafael tenía una cancha de fútbol, o sea, eran creo que 4 hectáreas del hospital y tenía una cancha de fútbol. Y entonces estaba primero la activación de la mañana, ¿no? Que es un poco de calistenia, y después actividades, algunas de ellas de pintar, la terapia de grupo, la hora del fútbol. La hora del fútbol era padrísima porque era, pues así como en la película, era personal del hospital que podía ser hasta el director, si quería ir, el director médico, el administrativo, el que quisiera ir podía ir a jugar fútbol, ¿no? Entonces era la hora del fútbol. Cáscara. De la cáscara, decía uno de los psiquiatras muy atinadamente, ya me voy a mi terapia psicocorporal. Las actividades, después actividades más libres, ¿no? Y bueno, algunas horas en las que los pacientes andaban ahí deambulando, tienen la hora de comida bien establecida. O sea, hay un horario para todo, y eso le da mucha estructura al paciente de salud mental, que es lo que necesita. Sí. Una dieta adecuada también, ¿no? Sí. O sea, no es que les dan pastel y
No, pero sí se convierten un poco en niños, ¿no? O sea, que necesitan estructura. Sí, o más se convierten, que quisiéramos justo lo contrario, claro. no infantilizar al paciente, porque, o sea, si bien ese estudio del que te hablo, el de Rochens, que parece que no es muy cierto, también hay áreas de la salud que justamente infantilizan al paciente, y el área de la salud mental, lo que te decía, las instituciones, el objetivo de las instituciones de salud mental tendría que ser hacer lo más funcional posible a la persona. Claro. Y así como Billy en Atrapados sin salida, a Billy lo tienen ahí para que no crezca. Sí, como justo para infantilizarlo, ¿no? Para infantilizarlo. Y eso no está alejado de la realidad de algunos pacientes psiquiátricos, sí. ¿no? Que prefiero que esté ahí donde no va a tener novio o novia o vida, o me va a competir, o va a ser más listo que yo, más exitoso, ¿no? Claro, que los tienen, sí, en la dinámica familiar, aunque no estén institucionalizados, los tienen como ahí, ¿no? Ocupan ese espacio como de el niño, que es menos conflictivo, o creen que es menos conflictivo, pues hacer todo lo que les pide, y como tenerlo ahí contento, entre comillas, para que no le vaya a dar una crisis. Pero al mismo tiempo, pues no es capaz de ser independiente, y a lo mejor sí lo es, ¿no? O sea, como con tratamiento. Y ahora decías también muy atinadamente que puede tardar mucho en cambiar la estructura de la institución de salud mental. Es cierto, y también es cierto que tanto entre la gente de ciencia como entre los burócratas que administran los hospitales hay creencias. Todos estamos atravesados por nuestras creencias. Totalmente. Y eso puede dificultar o puede facilitar que la institución avance. Hay un libro de Salvador Minuchin que se llama ¿cómo se llama? La psicopatología y las instituciones o algo así. Y habla de cárceles y de instituciones de salud mental. Y lo que Minuchin dice es que estas instituciones replican los patrones familiares y los patrones sociales. Claro, que como en la película. Como en la película. Sí. Es la propuesta de la película. Sí. O sea, te mando a la institución de salud mental para que estés mejor, pero te vas a ir a encontrar a todos estos que están ahí que no se quieren ir porque están hechos unos reyes ahí jugando el papel que podrían estar jugando en su casa, pero acá lo juegan de manera más segura. Además, pues no tienen que hacer nada más que jugar su papel, ¿no? Y entonces les dan de comer, tienen cama, tienen baño, tienen cigarros, tienen atención, no tienen que lavar la ropa, ni los trastes, ni nada de eso. Entraron al sistema. Que eso también, cuando yo sugiero internamientos, también trato que el internamiento no se convierta en eso, ¿no? En un sitio que es el escape de la casa. O sea, acá no tengo que lavar la ropa, ni los trastes, ni hacer el quehacer, ni nada de eso. Por eso te digo, el objetivo de la institución debería ser que la persona sea lo más funcional que pueda, dentro de el diagnóstico que tenga. Autosuficiente con una ayudita, en vez de guardería. Pues sí, y así, queridas amigas y amigos, y amigues, podemos concluir amix. Sí, es como, y todos los términos que quieran, podemos concluir. Sí, porque eso es justo lo que tendría que suceder en una institución, ¿no? Darnos espacio a todas y todos y todes y todex. Hasta luego, Lisa. Nos vemos, Diego.